Estamos aquí el 16 de abril, este es el Día Mundial del Emprendimiento y estamos aquí 4 emprendedores de APEC para contaros un poco nuestra experiencia, todas las muchas cosas buenas, alguna que otra regular que nos han ido pasando en estos años. Y nada, sin más, pues comenzamos. Rosana Cirac, ingeniera agrónoma, Víctor Callao, fisioterapeuta, y Marta Castelló, artista. Y yo soy Ana Gómez, arquitecta. Artista como la copa de un pino. Así que, sin más, bueno, os iremos contando un poquito. Si queréis, comenzamos, pues, por ejemplo, ¿qué nos llevó a emprender, por ejemplo, a ser nuestros propios jefes? Marta. Bueno, pues si queréis empiezo yo. A mí me gusta mucho lo del segundo apellido, entonces me voy a autopresentar. Marta Castelló Llop, creo que es importante tenerlo presente. Bueno, en mi caso, yo venía ya de una experiencia familiar muy relacionada con las artes escénicas, pero mi vínculo era muy distinto en cuanto empecé a estudiar. Mi intención era realmente pues, formar parte de un funcionariado, estudiar en el extranjero, trabajar fuera, y bueno, me volvió casi de golpe. Volví al pueblo, a Caspe, y en ese momento dije, es que lo que quiero hacer es dedicarme a las artes escénicas. Y mi vida en Caspe, la crianza, todo fue de la mano con la formación artística ya profesional. Entonces, sí que tuve varias experiencias de trabajo por cuenta ajena, pero en el momento en que me puse a hacer cosas por mi cuenta dije, es que ya está, es que no hay otra opción. Claro, claro. Yo en mi caso es curioso porque tuve un cambio de vida con 30 años, yo soy ingeniero topógrafo, trabajo 8 años y decido que ese tipo de trabajo no lo quiero desarrollar y estudio fisio en Manresa. Y la verdad es que desde un principio, cuando ya estaba terminando la carrera, me di cuenta por las prácticas que había hecho que no quería trabajar. Podía haber trabajado por cuenta ajena al principio, pero como enfocaba la fisioterapia, lo quería hacer yo. O sea, a mi manera, a mi forma y con el concepto que lo tenía muy claro. Y luego, por otra parte, bueno, yo vengo de cuna de autónomo, ¿sí? y emprendedor, con lo cual pues lo he vivido. Y bueno, mi padre siempre decía que trabajando se llega a todo y se consigue todo, y es verdad que hay ciertos matices, pero me lié la manta a la cabeza. En 2015 terminé fisio, monté la clínica, me casé, me faltó tener un hijo, un perro, y desde entonces pues bueno, voy trabajando, sobre todo era por trabajar como yo quería, como yo creía que la fisioterapia merecía la pena el ser trabajada. Y un poco también por ahí, o sea, yo estaba trabajando por cuenta ajena como ingeniera agrónoma, fabricando fertilizantes, a nada que ver. Pero bueno, claro, también tenía la empresa familiar, que también trabajaba pero solo los fines de semana, entonces quería coger más peso, ¿no? en la empresa familiar, también lo requería, entonces estaba mi madre y mi hermano, entonces yo como que hacía falta también mi ayuda. Pero claro, yo no quería dejar lo que yo había estudiado, que es lo que me gustaba, que era ingeniera agrónoma, ¿no? Entonces, pues bueno, me dediqué dije, bueno, emprendo, trabajo lo que me gusta a mí y además sigo trabajando también o apoyo también el trabajo familiar, ¿no? Entonces un poco, también había un hueco, digamos, ¿no? de ingeniería agrónoma libre aquí en Caspe que no estaba. Siempre el ingeniero agrónomo estaba ligado a una empresa de fitos, de comercial, o estaba ligado a una cooperativa, entonces alguien independiente de agrónomo no hay. De hecho, aún sigo siendo la única que hay en Caspe de ingeniero agrónoma. Entonces, pues bueno, esa fue mi motivación, el trabajar de lo que yo quería y además seguir manteniendo el trabajo que también quería, que era la empresa familiar, ¿no? Seguir apoyando ahí. Yo en mi caso, bueno, fueron 2 motivos. Yo sabía que quería volver a vivir en Caspe, en mi pueblo, y además yo estuve 11 años en Valencia y allí hubo unos años que trabajé para otras arquitectas. Y yo siempre sabía que yo quería trabajar para mí y hacer las cosas, como comentabas un poco, Víctor, pues mejor o peor, pero como las quieres hacer tú. Entonces esas 2 cosas, y luego que es verdad que también era un poco lo mismo que comentas, que en Caspe había como un nicho de mercado en ese momento que incitaba a montarte tu propio estudio de forma independiente, porque sé que había arquitectos que venían de Zaragoza o de otros sitios, pero era una relación siempre entre cliente y arquitecto como muy fría, ¿no? Como un tío, porque siempre eran tíos, bueno, había alguna mujer, pero era una persona que venía de fuera, que muchas veces tampoco entendía las características del mundo rural, y eso fue lo que me impulsó. Gran mundo el mundo rural, ¿eh? Sí, Valencia es una gran capital. Yo estuve 8 años viviendo y está ahí metida, pero es verdad que
el emprendimiento, además, en el mundo rural, y cuando hablo yo con compañeros de capitales y demás, digo, ostras, es que no tiene nada que ver la Nada visión. que ver. Es que me estás contando cosas que es que aquí es imposible de realizar. La proximidad, la cercanía tiene muchísimas ventajas, tiene también algún inconveniente, como todos sabemos, de los inconvenientes que supone el conocerte y el que tu forma de trabajar, incluso tu vida personal, pues está un poco más abierta a los demás de lo que puede estar en una ciudad. Pero yo creo que es una apuesta increíble poder desarrollar tu trabajo por tu cuenta y en tu pueblo. Es un éxito total, es máximo. Sobre todo, fíjate que coincidimos que somos 4 personas de Caspe y que hemos decidido regresar, ¿no? Y estar aquí. A mí me parece lo más valioso, porque nadie puede conocer mejor la idiosincrasia de esta zona que nosotros mismos, ¿no? Y luego la superación de no siempre es bueno el regreso. Te cuesta muchísimo también a nivel social retomar amistades, retomar círculos y además pues emprender. Al principio yo me sentía un poco como... yo creo que es la ilusión, te hace un poco ilusa. No recuerdo tanto el dónde está mi nicho, sino más el sí, tirar para adelante, vamos, cómo mola, qué guay, crear, ¿no? Y luego dices, ostras, venga. Luego los golpes son más fuertes. Claro, y luego vamos asentando, por aquí no, por aquí sí. Entonces, me parece muy valioso, máximo, cuando sobre todo yo aquí. creo que frente al emprendimiento, por ejemplo, que puede haber en una ciudad, que yo no lo he experimentado, pero creo que hay una ventaja y es que, digamos, el reconocimiento o los logros son como muy inmediatos, ¿no? En casi todos los casos, como que hay respuesta muy cercana, muy pronto, totalmente desde de acuerdo, casi al inicio. Sí. Eso quizás que abrir una puerta en una ciudad, pues... Muy frío. Más complicado. Mucho más complicado. Es mucho más unipersonal, es decir, claro, no te conoce la gente, o sea, es como... Entran ahí casi de rebote, ¿no? Bueno, vamos a probar. Sí. Aquí en Caspe sí. La inversión también es diferente, claro, aquí cuesta todo menos. Es verdad que, por contra, no puedes hacer un nicho muchas veces. Exacto. ¿Vale? Hay menos población. Mi ejemplo como fisio es que no me puedo dedicar a suelo pélvico o a pediatría porque me moriría de hambre. Ya. Y muchas veces en compañeros en capitales que te dicen, ostras, ¿y por qué no te compras esta tecnología? Hostias, porque no, perdón, no lo puedo amortizar. Volumen, claro, ahí hay volumen, pero sin embargo tenemos calidad y es verdad que no se lo cree la gente, pero servicios, y estoy convencido de que en vuestros trabajos también, servicios que se dan en la Ruber de Madrid, los estoy ofreciendo aquí. Ya. Lo que pasa es que la gente no, claro, en general la población no es consciente, pero se puede ser un diamante en el pueblo perfectamente. Sí, hemos el, llegado a eso. el 30% de las estrellas Michelin de España están en pueblos. O sea, seguro que damos una calidad importante. Además hay un tema de movilidad, de tiempo perdido en desplazamientos, que en algo lo tenemos que utilizar, aparte de nuestra vida personal. Sí, en ese caso yo no estoy del todo de acuerdo con vosotros, porque en mi caso... Te toca hacer muchos kilómetros. Claro, dedicarme a las artes escénicas desde el medio rural ha sido lo más complicado por el tema de movilidad, precisamente. El reducirte a una zona muy concreta, a un radio de kilómetros muy concretos, sobre todo cuando se incluye pues, la crianza o la conciliación, cuando otros compañeros, compañeras del sector están pues yéndose de gira un mes no sé dónde, formándose otros 2 meses no sé dónde. En mi caso he tenido que traer la formación a donde yo vivo para poder continuar con mi vida. O sea, en mi caso, tanto la inversión como el desplazamiento, movilidad de mi trabajo ha sido complicado. Al final, si das valor, de todas maneras, se consigue. Pero incluso más complicado puede ser, ¿no? En tu caso, en Más un complicado. medio rural, claro, que, si que en una ciudad, desde luego. Sin duda. Artes escénicas... Totalmente, porque en una ciudad simplemente como la nuestra, Zaragoza, nuestra capital, que es pequeñita, pero ya tienes locales compartidos, trasteros compartidos, zonas de ensayo, salas, material, circuitos, desde allí puedes ir a todo el mundo. Claro. Sin embargo, aquí pues es más difícil. Y luego el tema de la venta, que Claro. yo al final también soy una comercial por ahí dura, Claro. ¿no? Entonces tengo que vender mi trabajo y ahí, ¿qué haces? No te puedes ir una semana a un festival no sé dónde a vender tu espectáculo. Pero aprendes a, pues esto ya no lo voy a poder hacer y me centro Puedo en hacer otras otras cosas, cosas. que es dinamizar pues los pueblos de mi alrededor, mi medio rural. Llego hasta un área bastante amplia, hasta al menos que mis hijos sean pues ya independientes, ¿no? Entonces ya empieza otra vida, Total, Con esa, otra vez a emprender. otra vez. con esa poda que hablábamos, ese dejar cosas al lado, porque al final vas es tirar composta, ¿no? Que se dice, ir a por todo. Mayores errores, que a mí me parece una pregunta, o me parece un tema, mayor error en el emprendimiento. ¿Habéis tenido algún mayor error? Algo que os habéis, que hayáis dicho, ostras, de esto lo hice fatal, y se aprende de ello, por supuesto? Sí, en mi caso, por ejemplo, sobre todo al principio, es gestionar mal
planificar mal lo que me iba a costar hacer un proyecto completo. Sí. Y aún me sigue pasando, o sea, cada vez menos. Es muy difícil. Pero tenemos como en la mente, yo por lo menos, parece que el tiempo se vaya a estirar como un chicle y imposible. Es decir, pero el no gestionar bien un proyecto al principio, ¿no? de saber todas las pautas que hacer, de todo el tiempo que me iba a requerir cada cosa, ¿no? Cada paso que tenía que dar, pues me supuso una presión, ¿no? O sea, digamos, ese proyecto en concreto fue un retraso en ese proyecto, pero además en otros proyectos que tenía también. Sufrir. Entonces, en ese punto dije, bueno, hay que gestionar mejor. Aún sigo, mejorando cada día en la gestión del tiempo y planificar, pero muy importante. Es que eso yo creo que enlaza también con una autoexigencia y una disciplina de la cual no se habla normalmente en el emprendimiento. Se habla todo, venga, el emprendimiento, todo se suple con empuje, con alegría. Bueno, una gran parte del éxito o de que funcione yo pienso que es una disciplina, porque tú estás en tu sofá al mediodía y a ti nadie te obliga, en mi caso, a ir a una obra o a ir a un estudio, a hacer no sé qué. Esto es una cuestión de pico y pala cada día. Y si no, no salen, si no trabajan las obras. Sí. Entonces, eso creo que es algo de lo que se habla poco. Sí. Poner límites, ¿no? El poner límites, no sé si es eso. La disciplina, más bien, yo creo que, o la autoexigencia. Y la planificación. El poner límites a esa autoexigencia, porque si no al final vas subiendo y de repente estoy haciendo 12 horas, me estoy reventando, me estoy machacando y hay que quizás pararse, pensar, gestionar y organizar un poquito. Sí, y yo pienso que también hay una cuestión que nos ocurre a muchos emprendedores o a algunos autónomos, sobre todo pues lo que se llaman los freelance, ¿no? La gestión del tiempo, ¿en qué invierto mi tiempo? ¿Vale? Yo digo, bueno, pues venga, va, comenzamos la semana y tenemos 40 horas a la semana, ¿no? Con optimismo. Con optimismo. 40 horas a la semana. Temporada baja. ¿A qué las tengo que dedicar? Sí, ¿no? Partimos de... Atención, a facturar, a hacer el indio en redes porque tengo que también el marketing tirar para adelante, aparecer de vez en cuando. A facturar, y esa gestión del tiempo que va un poco ligada a lo de la disciplina, pienso que es un poco lo más complicado incluso en mi caso, por ejemplo, muchas veces es más que el tener o no tener clientes, ¿no? Porque al final la relación con los clientes normalmente suele ser muy fluida, y en lo que hablábamos un poco del mundo rural, ¿no? Hablamos muy de tú a tú, son problemas que ellos tienen que a ti te han pasado, y si no te han pasado, pues le han pasado al vecino, son circunstancias muy comunes, pero esa gestión propia del tiempo es una cosa importantísima. Posiblemente es una falta que tenemos, ¿no? De lo que hablábamos, que somos pasión, pero tú cuando emprendes nadie te dice que vas a ser autoempleado, vas a ser empleado, vas a ser jefe y vas a ser gestor. Entonces, eso es verdad que no tenemos conocimientos a nivel de finanzas, a nivel de organización de tiempo, a nivel de organización de tareas, a la hora de contratar a personal, cómo gestionar, y eso vas aprendiendo. Reconozco que yo, por ejemplo, es una de las cosas que sí que es verdad que ha sido un error, el no poner límites antes, el horario, el realmente a los pacientes, ¿no? o a la clientela, el poner esos límites y decir, este es el horario, esta es mi agenda y hasta aquí llegamos. Todo eso es verdad que carga bastante, porque luego tienes que dedicar tiempo al resto, a toda esa gestión que no has aprendido, no sabes cómo hacerlo. Yo pienso en alguno de los errores, que han sido muchos, obviamente. Creo que coincido con vosotros, la gestión del tiempo es muy importante. También, otra muy importante, no valorar el trabajo que tú haces. No existe un lugar donde diga, mira, lo que tú haces está aquí, aquí o aquí. Siempre tenemos que estar como viendo... Síndrome del impostor. Sí, es muy importante el valorarse, y entonces ya aprendes a gestionar presupuestos, a poner cachés, a gestionar tus gastos y valorarte económicamente, que al final es lo que hacemos, ¿no? Claro. Y uno de los errores y aprendizajes más grandes es que no podemos hacerlo todo. O sea, hay profesionales a nuestro alrededor que te van a ayudar con la gestión laboral, con la gestión de tus finanzas, con la orientación en redes, con todo, absolutamente todo, incluso la gestión del tiempo. Asociaciones que te van a ayudar a tirar para adelante, gente que tiene las mismas dudas que tú. A mí eso me parece una de las mayores... Esta actitud de emprendedor te lleva a sentirte un poco
súper poderosa, ¿no? Y no es así. O sea, No. tienes que contar con lo que hay alrededor. Entonces también bajar y decir, venga, que no puedo con esto, que Yo me va a ayudar. limpiaba el local Claro. y todo. Al principio limpiaba el local Sí, y yo todo, o sea, también. hacías de todo, Sí. absolutamente todo. Claro, claro. Y una de las cosas que sí que es verdad que me arrepiento, una fue una inversión que tuve en un local, el primer local, que eso fue por impulso y fue al final un error, tenía que haberlo meditado un poquito más, aunque no me arrepiento porque gracias a ese local la gente vio cómo era la fisioterapia de verdad y ya te han seguido donde has ido, ¿sí? Pero el precio que puse, las tarifas tenían que haber sido ya desde un principio las que tenían que haber sido y no el miedo a, porque lo que hablabas Marta es lo de precio y valor. Una cosa es el precio y otra cosa es el valor. O sea, yo puedo tener una tarifa de un precio de 45, pero mi valor a lo mejor es de 100. ¿Por qué? Porque hay alguien que está dispuesto a pagar esos 100. Entonces eso es lo que, es verdad que para mí ha sido un error desde el principio, el no decir... En no darte el valor que... El valor que tiene. realmente, correcto. Cuando viene alguien de la capital es genial, porque le dices 45 y te dicen, ¿solo? Claro, están acostumbrados a pagar 60, 70, 90, sin ecografía, sin neuromodulación, sin la atención que le estás prestando, y entonces es ahí cuando te das cuenta de que dices, vale, es que de aquí hacia arriba. ¿Por qué? Porque realmente es el valor que tiene, no el precio que le pongo. Muchas veces pasa también, por ejemplo, en mi caso, y a lo mejor a ti también te pasa, Rosana, como ingeniera, pues muchas veces muchas personas te hacen consultas, dan un tiempo, hay muchas personas que sí que dicen, oye, ¿qué te debo y tal? Pero yo si voy, por ejemplo, a un médico particular, a una consulta y estoy 15 minutos, pues me cobra su tiempo, porque su tiempo vale, no el tiempo, no hay nada físico, me está dando su conocimiento y su punto de vista y su profesionalidad. Entonces muchas veces, y a mí sobre todo al principio, pues te da como cosa decir, hostia, voy a cobrar una consulta, ¿no? Y en eso aún hago muchas veces evidencia. Exactamente igual. Pero también yo creo que forma parte también un poco de ese emprendimiento de un entorno pequeño, ¿no? En el que dices, bueno, pues hago la consulta porque sé que esta persona si un día necesita hacer un trabajo más grande, pues me va a llamar. No siempre es así. No. Y ese es el error. Entonces, a veces yo creo que regalar el tiempo es algo que nos va en contra. A mí aún todavía me pasa, ¿eh? Sí, a mí también. ¿Cuánto te debo, Rosana, de estos 5 minutos, 10 minutos? Oye, Rosana, este frutal... No te preocupes, Sí, a ya mí pues, también para me otra vez. pasa. Y luego digo, es verdad, digo, es que Lo he vuelto no a hacer. valoro, sí, digo, Te fustigas. hay que, Sí. claro, de decir, pues bueno, es que no valoro realmente mis conocimientos, que Sí, ¿sabes? no- Yo lo veo no como solo algo por- natural, de no decir, solo por ti, quiero decir, sí. hay que dignificar el trabajo de por Exacto. mí y por Sí. todas Y mis por mis compañeras. compañeras. Claro, Es porque que son cosas tiene que ser intangibles, así. ¿no? El tiempo es algo intangible, entonces no es una cuestión de decir, es que mira, yo voy a comprar este vaso vale esto, yo me lo llevo a mi casa, pues sé que tiene un valor. Pero el tiempo, que es lo que nosotros realmente vendemos, es nuestro tiempo, es lo que muchas veces cuesta hacer entender. Sí, porque nuestro tiempo no son los 5 minutos, son los 5, 10, 20 años que llevas preparándote Claro. para que sean 5 minutos Claro. de transmisión de conocimiento. La fábula del tornillo, no sé si la sabéis, la de los 1.000 euros. Ah, lo de apretar el tornillo. Sí. Sí, que llaman a un técnico y no adivina lo que pasa, llama a otro, no adivina lo que pasa, llama a otro y se queda mirando, aprieta un tornillo y le dice 1.000 euros. Dice, ¿por apretar un tornillo? Dice, no, por eso 1 euro. 999 por saber qué tornillo apretar. Claro, y eso es lo que así hay es. que transmitir, que lo que paga la gente son los conocimientos, no el tiempo. Imaginaos cuando yo voy a pasar un caché de un espectáculo y 1.000 euros. Y dices, pero bueno, vamos a ver, que vas a estar 1 hora. No, perdona. Voy a estar toda tu vida en Claro. tu retina. En tu retina. Esa es muy buena. Y esa te vas es a muy cansar buena. de mí, eso vale mucho. Esa es muy buena. Sí, yo hay veces que le digo a los pacientes, no me estás pagando que te ayude a recuperar el hombro, me estás pagando porque te limpies al cagar. Eso se queda, ¿no? Sí. Así es. Bueno, de todas formas hablamos de las cuestiones negativas un poco porque son el día a día también, ¿no? Más que negativas, o las dificultades que podemos encontrar, pero también tenemos, por supuesto, pues muchísimas cosas positivas y que al final hacen, yo creo, ¿no? Un poco que la balanza sea positiva. De hecho, por eso continuamos. Claro. Porque, no sé, en vuestro caso, si habéis tenido algún punto en el que habéis dicho, ostras, yo
lo voy a dejar y voy a renunciar y comienzo mi camino por otro lado. Un poco tú lo comentabas, Víctor, con el tema de la topografía. Eso en sí ya es un punto de inflexión. Totalmente, sí. Pero respecto de ahora este emprendimiento... Igual que en ese caso no, porque además fue por pérdida de salud. Yo no tengo pelo desde 2010 por una alopecia areata, que es algo autoinmune, que ahora que soy fisio sé el porqué, y si lo llego a saber, pues hubiera tomado medidas antes. Es verdad que esa autoexigencia, ese poder con todo, ese querer ayudar a todo el mundo, me ha llevado a perder salud, que también es algo negativo, aquí también como fisio, pero sin embargo, sabiéndolo gestionar, lo positivo me compensa, correcto, sí. O sea, el tener, hablamos de libertad, tener cierta libertad, porque también lo hablábamos antes, que a nivel de emprendimiento en este país es una mierda, ¿vale? Porque no puedes evolucionar, o sea, mi trabajador se pone enfermo y cobra su sueldo, yo me pongo enfermo y no cobro nada y tengo que pagar todas las deudas. Bueno, en este país y en todos, ¿eh? Sí, no, hay algunos que tienen alguna legislación un poquito más, ¿sí? Pocos. Bueno, pero sí que es verdad que yo sé que hay legislaciones que pueden ayudar un poquito más. Pero toda esa libertad de trabajar como yo quiero, de fluir en este trabajo y luego, pues bueno, de tomar ciertas decisiones y que la gente no se crea que esto es yo me voy de vacaciones y me puedo ir de vacaciones. No, o sea, no es así. Pero es verdad que, claro, la presión de si tengo que un día hacer un trámite o tener una consulta médica, no doy explicaciones a nadie. No trabajo, no cobro, pero no doy explicaciones a nadie. Y sobre todo el fluir en el trabajo, es decir, es que gracias a trabajar como trabajo no me cansa, no me pesa. Claro. Si estuviera en una empresa que tuviera que trabajar las 8 horas como me dice el jefe y yo sé que no es así, o en seguridad social, no me gustan nada los funcionarios los básicos, por favor. Los emprendedores y las empresas estamos dando calidad a la gente. Bueno, ¿vale? A los funcionarios también Los justos. Hay funcionarios necesarios. Sí, muchos. los justos, por eso digo los justos, porque simplemente lo que me gustaría transmitir es que no quiero que la juventud de ahora quiera ser solo funcionario. No, porque gracias a las empresas y los emprendedores se da mucha calidad a la sociedad, porque hay una exigencia, hay un servicio. Hombre, un trabajo no es solo el tener una economía, ¿no? El que te llegue dinero, o sea, cobrar un sueldo, no es solo eso. O sea, yo creo que estamos aquí porque es algo más. O sea, Claro. decir, completamente. Totalmente. Un funcionario es, pues bueno, algo de idea tienes de lo que has estudiado o no, o sea, porque luego acabas en otro puesto que vete a saber. Sí que tienes un sueldo seguro a día de hoy, se supone, pero Si hace te lo falta quieren, mucho más, si te lo hace quieren, falta, sí. Bueno, hace falta yo creo mucho que no se puede más. generalizar con los funcionarios, porque, por ejemplo, un médico es funcionario. Sí. Quiero decir que yo al final creo que en Los cada justos. lugar hay muchísimas personas, muchísimas por cuenta ajena, que están en su puesto de trabajo y están Contentos con el puesto, empuje y pensando en sí mismos, en lo mejor para sí mismos y lo mejor para su empresa. Al final yo creo que donde estés y estés haciendo lo que estés haciendo, pues chico, tienes que tener ilusión, intentar hacerlo bien y ser positivo, porque si no, Sí, tal cual. seas, tal cual. seas te tiene que emprendedor o no. nutrir. Y pienso que, pues aparte de todas las cosas negativas que tiene ser emprendedor, que lo hemos comentado, la inestabilidad económica es una cuestión que tampoco se habla muchas veces, pero es real, y más en según qué sectores. Pues bueno, aparte de esa disciplina que hay que tener para el día a día y para la organización laboral, una disciplina económica y una organización económica es imprescindible, porque todos los días no son iguales, todos los meses no son iguales. Eso también es una parte muy importante, pero a la vez te da una libertad, como hablaba Víctor, que es insuperable. O sea, eso es tremendo. Sí, yo este trabajo a mí me ha sanado, al contrario que contaba Víctor, ¿no? Porque también a la hora de diversificar, en mi caso, porque tocas varias materias dentro de las artes escénicas, ¿no? En concreto el clown, hay un trabajo muy importante de aprendizaje propio, entonces también te hace ver la vida pues de otra manera. Y sí, el trabajo te tiene que nutrir, seas Claro. un trabajador por cuenta ajena o tú un emprendedor, porque si no, ya estamos en otro nivel de problemática social y de salud social, porque es que si no estás a gusto en tu trabajo, hay que repensar eso. Claro. Y aunque no seas el que toma las decisiones en tu empresa, tienes que tener un interés porque eso funcione, vaya bien, tú puedas aportar algo en ello. Que es un poco lo que yo siempre he dicho, este trabajo tiene que aportar algo a este entorno donde yo estoy, porque si no, ¿para qué sirve, no? Y bueno, respecto a lo de cosas negativas, esto ya lo hemos dicho, pero desde luego algo muy positivo es eso. A mí mi trabajo me ha aportado salud, bienestar,
tuve que dejar muchas cosas de lado y otras que me han fascinado, poder trabajar donde tú quieres, poder crear nuevos proyectos, poder decir, vale, venga, ¿hacia dónde voy ahora? Voy para allá. ¿Cosas que no funcionan aún? Pues sí, la temporalidad. Es un trabajo muy estacional. Entonces, pues hay que ir siempre pensando. Cosas que me han nutrido mucho, el iniciar proyectos que se quedan. Recuerdo cuando el primer proyecto de madrugadores en esta localidad lo presenté yo en un colegio. Y de eso hace ya 13 años, 14. Y eso se queda ahora y sobrepasado. Muchos proyectos que vas haciendo y dices, ha trascendido, ha trascendido, ha trascendido. Y al final, trascender, yo creo que es el gran premio, ¿no? Sí, en mi caso también. La verdad es que ya llevo pues, 21 años trabajando por cuenta ajena y ver cosas, todas las cosas que he construido, que has diseñado, gente que desarrolla su vida en espacios en los que tú has pensado cómo tenían que ser, eso es súper satisfactorio. Claro. Y eso yo creo que va muy vinculado al emprendimiento y además al emprendimiento rural, ¿no? Porque en otros lugares a lo mejor pues se pierde, se diluye un poco esa relación con el paciente, con el cliente o con las personas que tienes alrededor, ¿no? En la fisioterapia, por ejemplo, yo siempre digo que es genial porque hagas lo que hagas, ayudas a la gente. O sea, entra alguien por la puerta y a lo mejor quizás, en el caso de Rosana, tiene una necesidad, no tiene un problema. En mi caso es problema, o sea, la gente viene por dolor. Puede tener una pierna colgando que si no le duele no viene. Claro. Entonces, hagas lo que hagas, ayudas. Y es verdad que cuando viene, por ejemplo, gente, personas de Maella, de Favara, que vienen y te dicen, dame tal cita, tal día, intenta que sea hasta ahora, porque así tengo que venir con el autobús, puedo ir a la óptica, voy al podólogo, la podóloga, y entonces te das cuenta de que tenemos servicios y que es un lujo el poder tener ciertos servicios en el pueblo. Lo que decías de decir, hasta aquí llego y lo dejo, antes que comentaba si había algún momento, no porque me encanta la fisioterapia, y cuando bajas revoluciones dices, si es que esto me gusta, ¿qué es lo que hay que hacer? Cambiar cosas en la forma de trabajo. Y entonces es cuando ya todo fluye y funciona. Totalmente. Quería decir una cosa respecto a eso, que se me ha quedado en el tintero, perdona. Momentos en que decides, que piensas que ya no va a poder ser, ha habido dos muy importantes en mi vida y hubiera sido un gran error dejarlo, porque luego aprendí que el error es salir de la veda. Es decir, yo con mi formación me dediqué a muchas otras cosas que tenían que ver con la educación. Y siempre estaba con el miedo de, voy a picotear por aquí, voy a picotear por allá, porque esto es que no voy a poder dedicarme a esto exclusivamente. Y ese fue el error. El miedo, ¿no? El miedo y decir, no, lo pasé muy mal, pero dije, de aquí no salgo, porque tengo que seguir, como el cuento de la ranita encima de la leche. Igual, seguir, hasta que es mantequilla y ya salto. O sea que retomo eso, perdona que te había cortado, lo quería decir. No, yo hasta un punto de decir, ya no sigo más, no. Pero llegar a un punto de saturación, además fue hace unos años, no era ni cuando fui madre, que lo llevé mejor, yo creo, ¿eh? Fue después que, claro, evolucionas en el trabajo, ¿no? De cada vez te vienen más clientes, evolucionó también en el trabajo, en la empresa familiar, ¿no? Que también iba más, el requerimiento, ¿no? De mis trabajos. Entonces llegó un momento que decías, a ver, o sea, me levanto a las 6 de la mañana, me acuesto a las 2 de la noche con el ordenador en la cama y esto no. O sea, entonces ahí sí que dije, bueno, hay que decir a cosas que no. Entonces, vi un planteamiento, ¿no? De decir qué es lo que realmente importante, o sea, qué son el trabajo que sí que sale, de que sale aquí el esfuerzo. Y entonces, bueno, es darle valor a realmente lo que haces, ¿no? Y quitarte las tareas que son superfluas, es decir, lo que hablábamos, ¿no? De los 10 minutos con un casi amigo, de no te cobro nada, no, a ver, tengo mi valor, ¿no? Entonces empleo mi tiempo en realmente lo que sale el trabajo, el proyecto. Entonces ahí sí que fue decir, bueno, hay que decir a cosas que no, aunque nunca decimos que no a nadie, pero está claro que no podemos hacer todo y como quiere todo el mundo, y cuándo. Qué gran palabra el no. Sí. Al final llegas a lo que llegas. Yo, por ejemplo, me dejo alguna hora de urgencias y cuando viene el quinto le digo, pues es que no tengo... Claro. Y me dicen, ¿te tienes que dejar horas para urgencias? Digo, sí. Ya las hay. Delante de ti han venido 5, es lo que hay. Claro. Aprender eso hay veces que cuesta, sí. Es complicado porque nos planificamos la semana, ¿no? Ahora que vamos todos con el calendario del ordenador, con no sé qué. ¿Lo tengo planificado? Sí, lo puedes tener planificado, pero en estas casuísticas de cada día digo, claro, yo como ayer, Rosana, ¿dónde estás? Voy para Caspe, venía de Alcañiz, digo, voy para Caspe que tengo que apagar unos fuegos. Siempre así me dice, para variar. Si es que es verdad, tienes una planificación, dices, mira, a las 9 aquí, luego y luego mientras tanto, oye, Rosana, necesito que vengas, que ha venido el inspector de no sé qué, joder, voy. Pero es que luego, o sea, es decir, es complicado. Yo voy a hacer así mi frase de cierre. Muy bien. Va a ser,
es posible, no se sale del camino y es una gran aventura en la que hay que soñar. Esa es mi frase. Bueno, con semejante frase. Ahora que buen rato, ¿qué decimos los demás? Adiós a todos, Marta Castelló. Me sumo, Marta. Animaros a emprender y animaros a pedir ayuda cuando sea necesario y a generar cosas y a tirar para adelante. Sí, yo animo a dar valor, se puede dar mucho valor a esta sociedad y, bueno, valentía, un poquito de valentía. Al final, si se hace una planificación, realmente todo funciona. Hay negocios que no funcionan y muchas veces es porque no se ha pensado en la forma de negocio. Pero yo le diría que la gente fuera valiente y que sea capaz de dar valor a esta sociedad, que lo necesita. Sí, yo también. Yo creo que al principio los emprendedores necesitan paciencia. Paciencia al principio, pero luego sobre todo lo que decía Marta, ¿no? O sea, tener un objetivo claro, saber qué es lo que se quiere y luego sobre todo saber delegar, saber buscar ayuda o apoyarte en otras personas que son más expertas en cada caso, ¿no? Lo que hablamos de las gestorías, de todo, o sea, es decir, redes sociales, es decir, saber delegar en otras cosas que no son de tu ámbito, ¿no? No son tu objetivo y saber apoyarte en eso. Sí, sí, perseverar, ¿no? Muy bien. Pues nada, celebramos el Día Mundial del Emprendimiento con mucho ánimo y con ganas de seguir y de continuar hacia nuevas metas. Emprendimiento rural.